video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, bienvenidos al curso Método Algebraico para Balanceo de Ecuaciones Químicas. Mi nombre es María Guadalupe Castillo Arteaga, soy maestra en la Escuela Preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Comenzaremos. Este curso está diseñado principalmente para apoyar la asignatura Transformaciones de la Materia y Química del Carbono en el tercer semestre del Bachillerato 2019 vigente en nuestra casa de estudios para el bloque 1, Reacciones y Equilibrio Químico. La competencia que se intenta desarrollar con este tema es el pensamiento crítico. Cuando hablamos de ecuaciones químicas, necesariamente se tocan dos cosas, la notación de ecuación y el balanceo de ecuaciones. Este balanceo de ecuaciones puede ocurrir por tres métodos principalmente, el método de tanteo, el método algebraico, que es el que nos va a ocupar en esta sesión, y el método redox. Primero que nada, pues conviene que retomemos un poquito los conceptos acerca de reacción química y ecuación química. La ilustración nos muestra una reacción química, que es el propio proceso de transformación de la materia. Tenemos algo antes del cambio y algo totalmente distinto después del cambio. La ecuación química es la representación gráfica o escrita de esos procesos. Y, por ejemplo, tenemos el texto que está en la parte baja de esta diapositiva, donde a través de símbolos de los elementos químicos o fórmulas de los compuestos involucrados, además de otras simbologías como el estado físico, el que esté en solución acuosa, lo que hay antes y después de la reacción, acompañado de números grandes que se llaman coeficientes estequiométricos y que son precisamente los que nos ayudan a lograr ese balanceo que es indispensable y que andamos buscando. El balanceo de ecuaciones responde a la ley de conservación de la materia, la cual es de carácter universal. Cuando nosotros realizamos un proceso, podemos pensar que la materia se degrada, la materia se pierde o bien la materia se construye. Sin embargo, Lavoisier estableció que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aplicado a ecuaciones químicas, esta ley dice que la cantidad de átomos que tenemos antes y después del cambio debe ser igual. En el gráfico se muestra a través de modelos moleculares 3D que hay un equilibrio entre los átomos involucrados. Las esferas blancas corresponden a los hidrógenos y antes del cambio tenemos solamente 4. Después del cambio conservamos esas 4 pero acomodadas de manera distinta, lo cual implica un cambio de la sustancia metano a el agua. Por otro lado, la esfera negra representa el carbono, que hay un solo átomo, tanto antes como después de la reacción. Eso significa que se está conservando. Y lo mismo ocurre con los átomos de hidrógeno. Dos moléculas de oxígeno, dos moléculas de este elemento implican 4 átomos, mismos que se conservan después del cambio. El método de tanteo para el balanceo, me gustaría nada más retomar que no tiene reglas a seguir, solo se sugiere comenzar por elementos distintos a oxígeno e hidrógeno. Y en pantalla muestro 3 ejemplos en donde los átomos están en desequilibrio en la parte izquierda de nuestra presentación y a través de los coeficientes estequiométricos involucrados y que son números grandes que se anotan antes de cada fórmula, aquí están en negritas,
nos permiten cumplir con la ley de conservación y tener entonces nuestras ecuaciones balanceadas. Finalmente, en la última ecuación vemos cómo hay algunas que por sí mismas ya están balanceadas. Por lo tanto, no necesitamos involucrar ningún coeficiente estequiométrico y aquí lo dejé representado mediante números unos en una escala tenue de color para simbolizar que aunque no los veamos, representa que hay una mol de esa sustancia. Y bien, como el tema que aquí nos concierne es el método algebraico, intento representarles paso a paso en qué consiste. Aquí sí se sugieren algunos pasos a seguir y es un método infalible. Esto significa que nos va a ayudar a reconocer que una ecuación está bien planteada y aparte es muy seguro que podamos balancear las ecuaciones a través de este método, haciendo uso del álgebra, las ecuaciones de primer grado, el despeje y en algunas ocasiones sistemas de ecuaciones simultáneas. Veamos el balanceo de la ecuación planteada carbono más ácido sulfúrico que produce dióxido de azufre más monóxido de carbono más agua paso a paso. En primera instancia tenemos que reconocer las especies químicas involucradas en la reacción. Eso lo vamos a lograr porque están separadas con un signo más o con la propia flecha de reacción, de manera que en esta ecuación tenemos 5 especies y el paso 1 indica que debemos de asignarle una literal a cada especie química. Podemos utilizar cualquier letra, convencionalmente suele anotarse las letras en orden alfabético A, B, C, D y E para cada una de estas especies. En el paso 2 estaremos realizando una lista de los elementos involucrados, carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno, y vamos a establecer una ecuación matemática para cada uno de ellos utilizando las literales anteriormente asignadas de la siguiente manera. El carbono lo tenemos en la especie química A. No lo volvemos a tener sino hasta la especie D. Por lo tanto, la ecuación para el carbono queda A igual a D. El hidrógeno lo tenemos en B y lo tenemos en la especie E. Por lo tanto, la ecuación para él queda 2B igual a 2E. La presencia del 2 se refiere a cuántas veces está el hidrógeno en esta especie química. Por lo tanto, el azufre también lo tenemos en la especie B y en la especie C. Entonces nos queda B igual a C. Así, el oxígeno lo tenemos 4 veces en B, 2 veces en C, y 2 veces en D y una sola vez en E. Por lo tanto, la ecuación nos está quedando 4B es igual a 2C más 2D más E. Eso es el paso 2, establecer una ecuación matemática para cada una de los elementos químicos involucrados utilizando las literales. Una vez que tenemos esas ecuaciones, a la literal que más veces aparezca, le vamos a asignar el valor de 1. Si retomamos nuestras ecuaciones, A está en una sola ecuación, B está en 3, y si revisamos D, E y E, están menos de 3 veces. Por lo tanto, aquí la literal que más veces aparece es B, y es a la que le asignamos el valor de 1. En el cuarto paso, utilizando ese valor 1 asignado, vamos a intentar resolver algebraicamente los valores de las demás literales utilizando las ecuaciones. Así tenemos que este valor de B nos sirve en la ecuación 3 porque dice que B es igual a C. Y si B vale 1, pues entonces C vale 1. De la ecuación 2 tenemos que 2B es igual a 2E. Si sustituimos el valor de B por 1, resolvemos y encontramos que E vale 1. Y de la ecuación 4
tenemos también que podemos sustituir el valor de B por el valor 1, el valor de C que ya también encontramos por 1, D aún no lo hemos encontrado y E que también vale 1 lo sustituimos dentro de la ecuación. Eso implica que al resolver algebraicamente tengamos 4 menos 3 igual a 2D, por lo tanto el valor de D por despeje es 1/2. Y de la ecuación 1, donde tenemos que A es igual a D, entonces D también vale 1/2, por lo tanto A vale 1/2. En este paso es donde el álgebra se da a valer y también donde puede ser un álgebra muy sencilla o un álgebra que nos implique uso de ecuaciones simultáneas o algunas operaciones un poquito más complicadas. Sin embargo, es recomendable que si tú asignaste el valor de B, el valor de 1 a B y tu álgebra se empieza a complicar, pudiera ser que retomes si es posible asignarle el valor de 1 a cualquier otra literal y que tu álgebra sea más sencilla. En el paso 5, ordenamos los resultados obtenidos anteriormente y tenemos que A vale 1/2, B vale 1, C vale 1, D vale 1/2, E vale 1 y como tenemos valores fraccionarios, en el caso de A y de D, debemos de multiplicar a todos los valores por el mínimo común denominador, que en este caso es el 2, el único denominador que tenemos, pues entonces multiplicamos a todos nuestros valores por 2. Eso hace que para A nuestro resultado quede en 1. 2 por 1, 2 entre 2 a 1. El valor de B se cambia a 2, el valor de C se cambia a 2, el valor de D permanece en 1 y el valor de E se cambia a 2. Estos valores enteros obtenidos son los que debemos de acomodar en la ecuación original. La interpretación sería la siguiente. Nos dice que la especie A le corresponde un coeficiente 1. Por lo tanto, a la especie A, que es el carbono, le vamos a asignar un coeficiente 1, pero recordemos que los coeficientes 1 no se anotan. Por lo tanto, no escribimos nada a esa especie química. Dice que la especie B le corresponde un 2, entonces lo escribimos antes de la fórmula de la especie B. La especie C le corresponde un 2, la especie D le corresponde un 1, el cual no se anota. Para efectos didácticos yo lo dejé aquí en más tenue, el 1, pero no se anota. Y en la especie E corresponde un 2. De esa manera, nuestro último paso sería comprobar que nuestra ecuación haya quedado balanceada. Y esto es enlistando los elementos involucrados, carbono, hidrógeno, azufre y oxígeno, y haciendo un conteo. ¿Cuántos átomos tenemos de cada elemento en reactivos y cuántos en productos? En el caso del carbono tenemos 1 contra 1. Nuestro elemento quedó balanceado. En el caso del hidrógeno, el coeficiente 2 nos afecta a los 2 átomos iniciales que teníamos, de manera tal que ahora tenemos un total de 4 átomos, mismos que podemos detectar acá en el agua con la presencia también de su coeficiente 2. En resumen, el hidrógeno también nos está quedando balanceado. El coeficiente 2 del ácido sulfúrico afecta también al azufre, de manera que ahora tenemos 2 átomos, de igual manera que en el dióxido de azufre, que afectado por su coeficiente quedó con 2. Y finalmente el oxígeno, que por el coeficiente que logramos con el balanceo quedaron involucrados 8 átomos, se compara contra los 4 que vemos en el dióxido de azufre, más los 2 en el dióxido de carbono,
Ya llevamos 6, perdón, 2 por 2, 4, más otros 2 son 6 y nosotros tenemos 8, completando con los que corresponden al agua. De manera que nuestros 4 elementos involucrados han quedado balanceados y como les comentaba, este método es infalible, además de que nos permite reconocer cuando una ecuación está mal planteada. Finalmente, les comparto una serie de 5 ecuaciones que sugiero utilicen para practicar el método utilizando los 7 pasos explicados anteriormente. Y les recuerdo que este tema tiene gran aplicación porque toda vez que a partir de un proceso químico generamos una ecuación, es importante balancearla para efectos de cumplir la ley de conservación de la materia, pero eso nos va a permitir resolver problemas de carácter químico, de carácter industrial o bien de la vida real, de la vida cotidiana. Mucho de esto es utilizado, por ejemplo, por los astronautas en las naves espaciales para el buen funcionamiento de todos los procesos que van llevando a cabo dentro de la cápsula. Finalmente quisiera compartir con ustedes un link que es abierto en la red de un sitio, PET Colorado, el cual nos ofrece un simulador de balanceo. Te están dando una ecuación química, te dan la opción de que tú deduzcas los coeficientes que tendrías que involucrar, pero si utilizas la herramienta de la balanza, te hace gráficos en donde te permite ir presenciando cómo a medida que vas cambiando los coeficientes estequiométricos, puedes hacer un conteo individual de los átomos involucrados y ver cómo, a pesar de que se transforman, terminan en un equilibrio. Y de esta manera puedes estar tú seguro que hiciste tu balanceo y tu procedimiento correcto. Entonces, definitivamente es un enlace en la red que está muy, muy recomendado. Las referencias utilizadas para este tema y que también recomiendo mucho que visiten en los libros o en la red, pues están ahí en pantalla y quedo a sus órdenes ante cualquier duda también a través de mi correo institucional. Por lo que a mí respecta, en cuanto a este método, les agradezco mucho su atención, espero les sea útil y espero podamos vernos en un siguiente curso. Muchísimas gracias, eso es todo.